si eres cubano, ubícate en la situación real. Hay una guerra económica contra tu pueblo. Tú, que nadie te has pasado la vida diciendo varias veces que no es una guerra contra el pueblo, que es una guerra contra la élite. Te pregunto a ti, ¿cuál es el mecanismo por el cual quieren sacar a esa élite? Explícamelo. ¿Tú crees que son las sanciones contra el jefe de la policía? No, dime. Vaya, vamos a contestarlo ahí. A ver, yo creo... Me permito hacerte una pregunta. ¿Cuál es el mecanismo por el cual quieren sacar a esa élite que tú denuncias? Te voy a dar la respuesta. Yo, honestamente, lo que he aprendido de esto, ¿no? Porque yo soy de la opinión, repito una vez más, yo soy de la opinión de que hay que cambiar la política de Estados Unidos hacia Cuba de manera que apoye la articulación social, porque es lo único que va a servir de contrapeso contra el poder del Estado. Si tú aíslas, bueno, tienes otra Norcorea en el Caribe ahí, seguiremos toda la vida aquí. Mi pregunta no fue ahora, porque era contraproducente. Sí, ahora voy a ponerme ¿cuál es la moralidad? ¿Cuál es la moralidad de una política que se centra en crear caos, desesperación, voy a ponerme en el lugar del otro. En el pueblo de Cuba para que se oponga al gobierno? Voy a ponerme en el lugar del otro. Mira, hay un grupo de cubanos que son los que apoyan esta política que han sido excluidos de su participación en la vida política nacional. Es pero como me estás desviando, me estás distrayendo el debate. Pero no. Moralmente, hay una moral común republicana. Pero yo necesito, permiso, pero yo necesito... Pero es que tú me estás diciendo que porque ellos fueron excluidos, van a partir de una moral propia. No hay una moral propia aquí, hay una moral social. Hay una doctrina de derechos humanos que no permite quitarle el derecho a la comida, el derecho a la salud, el derecho a esa moral no es una cosa de discusión. Bueno, Arturo, no sé por qué tú me vienes a decir ahora la experiencia que ellos han vivido. Porque para poder responderte por qué una persona toma una posición, tú tienes que saber de dónde viene. No, yo no te pregunté eso, yo no quiero saber por qué eso, yo te quiero preguntar, a ver, ¿qué es donde la polémica descansa? Si la postura que ellos tienen es moral o no. Y esa es la que no me contesta. Bueno, yo te diría, tan moral como el que ha sido golpeado que va a devolver el golpe. Eso se llama, en lógica, la falacia tú también. Eso es una falacia típica de lógica, Gennady, que es, yo estoy haciendo una cosa mal hecha, yo te la planteo, te digo que es amoral y entonces tu respuesta es, no, yo lo hago, pero el gobierno cubano también. Es una falacia. Pero busca donde la polémica descansa y responde sobre sus méritos. En una lógica. ¿Se trata de una postura moral o no? En una lógica de guerra, y en una lógica de imposición, donde un gobierno ha decidido imponerse sobre un grupo de gente, ese grupo de gente ha decidido imponerse sobre el gobierno. Entonces, podemos discutir la moralidad. Una postura amoral o inmoral, no, ni siquiera una postura moral, una postura inmoral. ¿Qué te puedo decir? Pero no es mi criterio, yo te pregunto, si es inmoral o no lo es. Bueno, desde el punto de vista de que hay inocentes afectándose, pues yo diría que obviamente... No, desde el punto de vista que le causa daño a un pueblo. Tiene un componente, sí, pero repito, les causa daño a un sistema donde hay personas que de alguna manera también... Te repito la pregunta que todavía ni tú ni los del chat me contestan. ¿Cuál es el mecanismo por el cual le quiere hacer daño al gobierno? El mecanismo... de contestar. Bueno, a ver, una de las cosas para tener una polémica auténtica es vamos al lugar donde la polémica descansa y resolvemos la polémica. A ver, pero déjame articular la respuesta. Sí. Déjame articular la respuesta. Por un lado, hay gente que dice que es un mecanismo de contención muy parecido al que usó los Estados Unidos con Rusia durante la Guerra Fría. Muy bien, no lo tumbo, pero por lo menos la lógica, Arturo, obviamente hay diferencias. Pero no lo tumbo, espera, porque impido que se expanda. No lo tumbo, pero impido que crezca. Ok, te pregunto, porque de nuevo, en este caso hay que estudiar a los que hablaron del programa de la contención. El propio George Kennan criticó muchas de las ideas de la aplicación de su propio programa, del propio idea de la contención en los 50. Y decía, por ejemplo, cuando no estaban dando pasaporte para ir a la Unión Soviética, el propio George Kennan dijo, eso no fue lo que yo planteé. O sea, atacar al sistema soviético comiéndose los valores libertarios de los Estados Unidos, hasta el propio arquitecto de la contención dijo que eso es inmoral. Pero vamos allá, más allá de eso.
cuando ese programa incluyó que la Unión Soviética chillara por hambre para que tumbara al gobierno. Solo en los primeros años de ese periodo. No hubo 60 años del tipo de guerra económica brutal que ha habido contra Cuba. Yo no sé por qué es tan difícil criticar el mecanismo de causalidad usado para remover al gobierno cubano, que viola el principio de derecho internacional humanitario y de derechos humanos, que es no causar daño. Entonces, no hay comercio humanitario, pero no hay nada de eso. Es difícil pedirle a la víctima que se niegue por lo menos a responder en igual intensidad o en intensidad proporcional a su victimario. Si el cubano siente te digo, vuelves a la falacia de tú también. Yo he sido víctima y entonces tengo derecho a reaccionar, y porque el gobierno me hizo algo mal a mí, yo para lograr mi objetivo puedo coger y sacrificar y causarle daño al pueblo de Cuba entero y apoyo una guerra económica contra el país de origen. Si tú les preguntas a muchas de estas personas que apoyan esta política, ellos consideran que ciertamente hay un daño cuantificable, pero te dirían que no hacerlo causa un daño peor, porque permitiría que el propio régimen que los tiene en esa circunstancia de nuevo te digo, se reprodujera más fácilmente. Esa lógica de medios, de fines, justificando medios, no tiene nada que ver con la moral en la discusión política. No tiene nada que ver. Está viniendo a comentarme una lógica. Primero me dice que tiene justificación porque el gobierno cubano hace lo mismo. No, el gobierno cubano no se ha planteado provocar una inestabilidad y un caos en Cuba a través del hambre y la desesperación. El gobierno cubano ha aplicado políticas incorrectas, pero no se ha planteado causar hambre y desesperación a su propio pueblo. Ha habido momentos que lo ha causado. Pero yo honestamente, momentos que lo ha causado. Pero honestamente, Arturo, viendo las condiciones en que está Cuba hoy, viendo el deterioro económico, viendo el deterioro de los derechos civiles y el deterioro también del derecho a la expresión, si no se lo plantearon, vaya, les ha salido sistemáticamente bastante parecido, porque al final la libertad de expresión sigue estando tremendamente limitada dentro de Cuba y la economía sigue estando en mal estado. Mira, yo no voy a intentar más. Yo me conformo con decirle a la audiencia, aquel que quiera entenderlo, que todos sabemos dónde la polémica descansa. Tú no has querido describir el proceso por el cual la guerra contra la élite pasa. Y yo creo que es evidente déjame dejar una cosa clara. Déjame dejar una cosa clara. Yo aquí en este programa, yo invité desde los primeros programas a que si alguien me podía explicar cómo la política de aislamiento iba a traer democracia en Cuba, yo le daba el micrófono. Pero eso es un argumento de instrumental. Sí, pero déjame la parte moral. ¿Cuál es la moral de la política que se está planteando? Tú quieres que yo te dé una respuesta que yo no tengo, porque yo no sé cómo lo va a hacer. Entonces, ahora lo que sí estoy diciendo es que hay un componente. No, esa no fue mi pregunta. Mi pregunta es, ¿qué moralidad? Fíjate, ese es un punto importante en aquellos que nos oponemos al bloqueo. Yo te entiendo. Yo me opongo al bloqueo no solo porque es contraproducente, sino porque es inmoral e ilegal. Yo te entiendo respecto a eso. Porque es inmoral y tú no quieres atender si lo es o no. Mira, para una polémica genuina hay que ir a donde la polémica nos lleve. Pero yo te respondí, Arturo. Lo que pasa es lo siguiente, y en gran medida esta es una situación donde a veces conceder que toda la moralidad recae de una parte, obviamente está equivocado. Y yo puedo decir, ¿quién ha querido hacer ese caso? Claro, pero yo puedo decir que en la situación con lo que está pasando en Cuba, vamos a decir, con las limitaciones económicas que tiene, que nosotros contribuyamos a mayores limitaciones económicas, yo he dicho varias veces, incluso durante la pandemia, que a mí me parecía eso algo criminal, me parecía terrible. O sea, yo estoy... Llegamos al punto. Si es criminal, es inmoral. Eso yo le he dicho. Ahora, repito, ¿cómo tú puedes negar que personas en situaciones límite, presionadas hasta el límite, recurran a acciones extremas, desesperadas? No se justifica. Para reclamar. Es que esa es la guerra, tú.
No, es que no hay, eso no es ninguna guerra. Si tú vienes a invadirme, pues lógicamente yo puedo de alguna manera. Mira, ahí entonces encontramos otro lugar donde la polémica descansa. Aquí no hay una guerra del pueblo cubano contra ninguno de esos individuos. No tienen justificación alguna para desearle el mal a su propio pueblo y utilizarlos como meros peldaños para alzarse con el poder, derribando al gobierno actual de Cuba. No tiene justificación moral alguna. Pero, a ver, yo te voy a decir algo. Yo pienso... Entonces, mira, la primera que hemos coincidido tú y yo es que es contraproducente. La segunda que hemos coincidido es que es inmoral. Pero, y la más fácil es la ilegal. Pero repito, yo puedo coincidir en esas cosas, pero tienes que ponerla, lamentablemente, y por eso es que también hacía la pregunta inicial, tengo que ponerla en el contexto de que hay un grupo... Son una familia muy dolida, ¿es verdad? Hay un grupo de víctimas, a los cuales no se les concede nada. No se les concede. Yo no tengo ningún problema. No se les da ningún camino al restablecimiento de esos derechos. Entonces, se les quiere juzgar, además, se les quiere jugar en los peores términos cuando tienen la peor posición dentro de esa dinámica. Es que yo no juzgo, mira, de nadie. Y lo que es peor aún, porque yo sé que esto va a traer otros programas. Y lo que es, lo que es peor aún, lo que es peor todavía, es que no solo no se les concede nada, no solo no tienen cómo reclamar y cómo restablecer esos derechos, no solo se les juzga moralmente por tomar acciones para restablecer esos derechos. No están tomando acciones para restablecer esos derechos. Eso no es verdad. No se les da un camino. Si actúas al margen de la normativa internacional, no estás haciendo nada para restablecer esos derechos. Porque lo que están actuando si algo está claro aquí, es que la política norteamericana hacia Cuba no es una política de derechos humanos. Es una política que usa el lenguaje de derechos humanos como arma para encubrir una política de cambio de régimen impuesto desde fuera, que desde la época del embajador Bonsal vinieron y le tocaron a la puerta a los Estados Unidos y le dijeron: ustedes tienen que resolver este problema de la deriva comunista que está tomando este gobierno. Y cuando el gobierno norteamericano les dijo: vamos a apretar y ustedes apóyennos y sean instrumento de esa política, se convirtieron en hacerlo. No lo digo yo. El embajador norteamericano Philip Bonsal dice: se le hizo un daño enorme a la oposición cubana al permitirle free ride, venir de viajero libre en nuestra política anticomunista. No lo digo yo. Entonces, ese argumento está allí, mira. Y te dije, tú me preguntas, ¿cuáles son los argumentos para convencer a esas personas? Yo creo que lo que tú estás diciendo de que han sido víctimas de abusos, excesos, malas políticas del gobierno cubano es un argumento legítimo para reconocerlos como víctimas, pero no es un argumento legítimo para reconocerle ninguna legitimidad a su apoyo como cubanos o como norteamericanos a una política que es irracional, contraproducente, ilegal e inmoral, que en esta polémica ha quedado claro. Entonces, yo nunca he dicho, tú pusiste una palabra en mí, porque yo sé que vienen, fíjate, yo los conozco ya, vienen a poner palabras en mí si yo te las dejo pasar. Yo no dije que no habían víctimas de ese gobierno, nunca lo he dicho. Así, entonces, lo que he dicho es que incluso siendo víctimas, no tienen la autoridad moral ni la legitimidad para apoyar una política que reúne esas características. Porque de nuevo vuelves a querer respaldar un argumento donde hay que medir una política en sus méritos por la supuesta o alegada o real victimización de aquellos que lo defienden. Otra falacia lógica.